sea, ¿por qué le voy a poner yo un vaso de agua a una persona que ya está muerta? Es que todo se mezcla y todo se vuelve como un caldo de cultivo para el mal. Se ve la miseria, se ve la tierra seca, como maldita. Hola Eri, ¿cómo ¿Cómo estás? vas, ¿Cómo Diana? vas? Hola gente, ¿cómo están? Y es que bueno, el video pasado Estamos estuvo sin continuar. tan cortito porque hay muchas cosas que se tienen que hablar de este tema que tomamos la decisión de hacer varios episodios que continúen con este tema, ¿sí? Ujú. Entonces, con Eri veníamos hablando de varias cosas y yo quiero que ella nos cuente un poco sobre el tema del sincretismo, pero ya abordando un poco otra de las religiones más reconocidas hoy en día, que es la santería. Yo me enteré hace poco que varios de los presidentes de Latinoamérica practican santería y es un tema, y yo lo he comentado públicamente, el presidente Chávez, el expresidente de Venezuela, era santero y mucha gente conocía de estas prácticas porque es una religión que, de acuerdo a lo que se ha investigado, esta religión llega con los esclavos africanos. Eri. Resulta que los esclavos llegan y ellos no podían practicar su religión, una religión basada en el vudú, basada en este tipo de prácticas, demoníacas, por supuesto, porque los mataban. Entonces resulta que ellos llegan aquí a Latinoamérica y empiezan a ver que la gente practicaba catolicismo, que era la religión imperante, cristianismo ortodoxo, como se le llama. Y entonces ellos, muy inteligentes, lo que hacen es que empiezan a practicarlo mezclándolo con los santos católicos. Y entonces por eso de ahí viene el nombre santería. No sé si la gente lo sabe, pero es algo que yo me enteré hace muy poquito. Totalmente. Y se han filtrado mucho en nuestras familias. Vamos, ¿qué pasa? Que en nuestra cultura latinoamericana se ha infiltrado mucho la cuestión de los santos, precisamente San Gregorio, San Benito, San, bueno, no sé qué, ta, ta, ta. Y en lugar de poner a Dios, acuden a estos personajes llamados santos, ¿no? Empezando, pues, les voy a contar un testimonio personal. En mi familia se practicaba de alguna manera santería de forma ignorante, no se hacían llamar específicamente santeros, pero acudían a ciertos santos, San Gregorio para la enfermedad, San no sé qué, ta, 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 para el trabajo, para el amor, y todo eso nos cubrió a nosotros como familia. También la santería acude a los muertos. Hay cierta parte de la santería donde también se acude a los ángeles, pero pues digamos que ya eso se desprende otro tipo de pensamientos y de Sí, creencias, ajá, ¿sí? correcto. Pero acá lo que se hace, digamos, es como precisamente llamarlos de alguna forma, creyendo de que ellos van a obrar para nosotros, ¿sí? Como para las personas que los llaman y van a hacerles favores a cambio de, no sé, prenderle una vela, rezar el, no sé, el rosario, ir a tal lado, hacer tal cosa, ¿no? Entonces es como, se maneja como una forma de intercambio de bienes. Ok, También wow. parte de la santería, de las creencias de la santería, y es que en muchos funerales lo practican, funerales sobre todo católicos, es que dejan el agua debajo del ataúd porque pues, se Va a habla venir a también, tomarlo, va a venir a ¿sí? tomar porque tiene Ok, sed. sí, sí. Sí, y, no, y la Tiene idea sed. no es que no Entonces, nos estamos burlando, sí, no. digamos, de ninguna creencia, pero es que por lo mismo que hablaba yo el video pasado, ¿no? Que se den cuenta de los orígenes, de dónde es que proviene eso, ¿no? Exacto, sí, exacto. O sea, ¿por qué le voy a poner yo un vaso de agua a una persona que ya está muerta? ¿Cuál es el Que ya no está acá. fundamento, digamos, bíblico? Yo Exacto. voy más al tema porque respetando también a los hermanos católicos que también pueden estar viendo este video, se trata es de entender que es una mezcla, ¿no? Ujú. Es una mezcla. Y me imagino que tu mami, por ejemplo, lo hizo también con ese Sí, total. desconocimiento que la mayoría de gente tiene. Total. Sí, o El sea, afán de creer en algo, de encontrar la verdad, el afán de creer, de querer que nos bendiga, de cuidar a un hijo, de curar una enfermedad, de traer dinero al hogar, hace ese tipo de wow, cosas, ¿no? O sea, wow, eso es wow. puerta abierta para que pasen cualquier tipo de cosas y que venga el engaño a hacernos creer de que lo que estamos haciendo está bien, cuando realmente pues es una confusión,
es obra del enemigo, es, bueno, lo que ya conocemos hablando nosotros como creyentes. No, y es que, perdóname, Eri, es que en la palabra de Dios es claro y tenemos es que irnos a la Biblia. No se trata de mi opinión, de la opinión de Erika, de la opinión del pastor o del sacerdote, sino es que dice la palabra y es que nosotros no debemos tener ningún Dios sobre el Dios altísimo, el Dios vivo. Entonces, el solo hecho de que tú vayas, por ejemplo, este señor Gregorio, que lo santifican y demás, a poner la fe en que esa persona que ya murió va a generar en ti sanidad o va a hacer algún proceso en tu familia. Es un tema complejo porque estamos yendo en contra de lo que dice la palabra. Él dice, no van a tener dioses diferentes a mí, ¿sí? Y sabíamos que en el pueblo de Israel ellos, Dios les hablaba muy claramente y les decía, no practiquen lo mismo que practican los demás porque las demás regiones o en este caso países que colindaban con Israel tenían este tipo de prácticas. Es que este tipo de prácticas paganas vienen desde la Babilonia antigua, ¿sí? Desde Macedonia incluso, ¿cierto? Prácticas de los sumerios. Entonces yo siempre que le hablo a la gente le digo, el cristiano tiene que estar enterado de dónde es que provienen las cosas. Por eso este canal sigue siendo un canal literario, Eri, porque no se trata de que porque somos cristianos entonces vamos a dejar de ir a las fuentes, vamos a dejar de investigar de dónde es que proviene lo que yo creo, porque se vuelve peligroso. ¿Sí? Y yo te quería preguntar algo frente, digamos, no cambiando el tema, pero sí, digamos, como internándonos un poco más. Y es que yo me doy cuenta y me pasaba, yo lo contaba el video pasado, en la noche era donde yo más sentía temor, en la noche era donde yo más ataques a nivel de mi mente recibía. Y tú también contaste con muchos de esos momentos, de esas noches, era donde tú veías a estos seres de otra dimensión que llamamos demonios, que sabemos que la palabra claramente son huestes de maldad. ¿Por qué la noche? Bueno, voy a hilarlo precisamente con el tema que estábamos hablando de santería, porque debido a que a muchas prácticas que mi mamita hizo en su ingenuidad y como en su creencia, pues mi mamá le abrió puertas a muchas de estas cosas, llamándolos santos, y invitándolos a la casa, invitándolos al hogar, ¿no? Okay. Y obviamente tú sabes, bueno, los creyentes sabemos, qué pasa cuando se dejan las puertas abiertas del hogar para estos seres. Pueden hacer fiestas, ¿no? Pueden hacer y deshacer, pueden inventar, mejor dicho, de todo. Correcto. ¿Sí? Y yo desde muy pequeña, de forma inexplicable, yo sentía temor precisamente a la noche. Y fue a partir de que mi mamá comenzó con ciertos rituales a medianoche, en rituales de Año Nuevo, en rituales así de estas fiestas. Que son muy culturales, son ¿no? muy culturales Sí, de correcto. nosotros, a invitar santos y a invitar ángeles y a invitar una cantidad de cosas, sí, como por que bendijera la casa, bendijera a los hijos. Correcto, sí. Entonces, correcto. obviamente, eso hizo lo suyo. Y yo comencé desde muy pequeña no solo a ver, sino a tener un temor profundo, Wow. ¿sí? Hilándolo con lo que dijimos el video de Ocultismo 1, y es que había un morbo también, pero también simultáneamente había un temor, o sea, era una combinación muy extraña en lo que pasaba específicamente en la noche. Y es que el temor se tiende a mezclar con ese morbo que tú hablas, hablábamos el video pasado, si no lo han visto los invitamos a que lo vean, de fascinación por el ocultismo, y empieza a generarse una fascinación, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener claro de dónde proviene, porque también prácticas de la familia pueden generar eso, ¿no? Esas maldiciones, porque yo quería hablar algo puntualmente de la santería, y es que hace poco escuché, y yo ya había escuchado en algunos momentos esto, pero entonces escuché a una persona que sobrevoló, iba para República Dominicana y sobrevuela y de repente ve República Dominicana versus Haití, que son dos de las islas que quedan ahí pegaditas. Y ella decía, es impresionante, y si ustedes han viajado así sabrán que es cierto, que se veía una línea supremamente marcada entre las dos, estando en el mismo territorio, teniendo los mismos recursos, pero resulta que Haití es un país en donde se practica el vudú abiertamente, ¿sí? La brujería y la santería. Sí.
Y ella decía, se veía la diferencia impresionante entre en un país como República Dominicana, que es tropical, tiene un montón de recursos, se ve muy bello desde el avión, y cuando miras hacia el lado de Haití se ve la miseria, se ve la tierra seca, como maldita. Y yo Total. le hablaba a la gente, por ejemplo, África. África es un continente donde se practica abiertamente el vudú en muchos lugares. ¿Y qué pasa con África? África lleva años y años, siglos, ¿no? De ser una tierra seca, Total. una tierra maldita. Eso también puede pasar con nuestras familias, ¿cierto? Total, totalmente. Es decir, ¿qué pasa con, pues, hilándolo nuevamente con la santería y estas cosas y las maldiciones? Que todo se mezcla y todo se vuelve como un caldo de cultivo para el mal, ¿sí? Lo que creemos, lo que invitamos, lo que pensamos, lo que llamamos con nuestra boca, todo de alguna manera se vuelve una sopa para terminar mal, ¿cierto? Mm. O sea, todo tiene un hilo. Y pasa con estos países, a mí particularmente me entristece mucho. Tengo amigos de Venezuela, tengo cercanos que la han pasado mal y obviamente conocemos el contexto de lo que está pasando con estas tierras. Pero ¿qué pasa? Aparte de lo político, de las malas decisiones, de todo lo que se sabe, y es que hay una evidente maldición sobre las tierras, Total, ¿no? ¿Sí? absolutamente, total. Comenzando desde sus autoridades, comenzando también desde las sociedades, de la familia, o sea, es que A veces le es echamos, todo. perdón, la culpa a los políticos, ¿no? Decimos, no, es que ese político, es que si subiera tal o pascual, y resulta que lo que desconocemos es que tiene mucho más que ver el tema espiritual que hay Total. sobre cada nación, porque cuando decimos dejar a Dios por fuera, que es lo que yo le digo muchas veces a la gente, Eri, de la ecuación de nuestra vida, van a venir un montón de cosas. Entonces no se trata de políticos, porque llegue quien llegue, son humanos y bueno, los humanos cometemos errores, pero si hay algo y es que lo que está por debajo, lo oculto, es lo que determina también si una nación va a ser bendita o va a ser maldita. Total. ¿Sí? Y Dios lo dice claramente, toda nación que practique esto va a ser maldecida por Dios, y no es que Dios sea malo, sino que Dios estableció unas normativas y nosotros como humanos las transgredimos todo el tiempo. Y son las consecuencias de elegir mal, ¿no? Son las Mm, consecuencias también del pecado, de las puertas abiertas que ya hemos hablado, de correcto. todas estas consecuencias que vienen por prácticas que no realmente no son la verdad, no son la palabra, por una cantidad de cosas que también vienen desde la ignorancia, ¿sí? Por no buscar la verdad, por el afán de quizá salvar Mm, nuestra vida, recurrimos a prácticas, a religiones, a doctrinas pues, del mal, por decirlo de sí, alguna correcto, manera, ¿sí? correcto. Y pues eso obviamente permea los hijos, permea la tierra, permea nuestra casa, permea la sociedad, permea pues los países. Todo, sí, se hace un caldo de cultivo, como tú dices. Y volviendo al tema de la noche, Eri, nosotros lo hablamos tras bambalinas, y realmente no es que la noche sea mala, ¿no? Porque No, a para veces uno es nada. que en la noche hay prácticas y las tinieblas y demás, pero Dios dice en su palabra en Génesis que Él creó los cielos y la tierra y que Él dividió la luz de las tinieblas. Sí, lo que estaba todo mezclado y era caótico, y finalmente el Señor permite que la noche se convierta también en un momento de descanso para nosotros, para los animalitos, para toda su creación. Pero tú me decías algo sobre por qué la noche, o sea, la teoría, ¿no? De por qué puede que la noche se convierta como en esto, ¿no? Claro, pues aparte de lo que ha hecho como el enemigo de cubrirse de tinieblas y con las tinieblas pues la oscuridad de la noche, ¿no? Todo como que se une, por decirlo así. También en nuestra cultura, en nuestro tiempo, que nos han vendido durante toda la vida, que la noche ha sido parte como del misterio, del diablo, y eso viene Mm, también de nuestra cultura y de los medios, del cine, del total. entretenimiento, ¿sí? Sí, Las correcto. películas de terror en su mayoría de los años 90 y 80 era Literal. oscuridad, Nunca tocó ocurrían en noche, el día, ¿no? Nunca exacto, veías tú que justo pasara la escena súper así exacto, terrorífica en el en el día. día, Sí, o sea, sí. raro. Hasta hace poco que pues el cine, digamos que ha cambiado y ha mutado, pero en nuestra configuración cultural el cine nos ha hecho creer que Ujú. la noche es del diablo.
La noche es maldita, la noche es de temor, la noche es de miedo, ¿sí? Claro que Entonces, por sí. eso muchos de los niños que crecimos en los 80, en los 90, venimos con esa configuración, inclusive pues generaciones anteriores, venimos con esa configuración de el miedo a la noche, el De temor, dormir el con el televisor susto, prendido. Yo conozco gente de mi edad que todavía duerme con el televisor prendido porque es un temor en la noche. Y es un tema de que sí sabemos que se hacen rituales, la hora, digamos, propicia para esto suele ser en la madrugada y demás, pero también recuerden que la palabra de Dios dice que así como es el pensamiento del hombre, así es él. Ujú. Entonces, si nosotros le aperturamos con temor, el temor es un espíritu maligno, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en temor todo el tiempo, no confiando en que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos cubre, dice el Señor en su palabra que Él guarda, incluso en medio de la noche, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nos habla en medio de nuestros sueños, ¿no? Dice, hay un versículo que me encanta que dice, no duerme el que guarda Israel, ¿sí? No, no duerme. O sea, el Señor no está durmiendo esperando que amanezca y vuelve y aparece, sino que en medio de la noche le está cuidando. Y yo y les voy a confesar algo, y es que desde que yo conozco de Cristo y empiezo juiciosa a ponerme en los caminos de Cristo, yo no volví a sentir temor en la noche. Y lo digo, con eso, o sea, directamente me pasa que voy caminando en la noche y yo no podía caminar 8 9 10 de la noche porque era una sensación de persecución, pero ahora veo la noche, entiendo que la noche tiene unas dinámicas culturales, que hay que cuidarse de ciertos espacios, de ciertas horas, pero eso, esa sensación de paz que solamente puede dar Jesús. Total, Sí, no sé si es tu caso también, total, sí, sí. pero hay una diferencia gigantesca. Claro, total. En mi caso, ¿qué pasa? Que yo tenía miedo debido a lo que yo había contado en capítulos anteriores sobre estas entidades que yo veía. Y siempre, curiosamente, en la En la noche noche, era sí, donde más hacían trabajo. correcto. Y obviamente viene desde mi infancia, ¿no? Cómo el enemigo va desfigurando nuestro ser a través de traumas de infancia, de mentiras desde la infancia, ¿no? Entonces, pues yo no podía dormir sola, por ejemplo. Y en la noche yo tenía como este miedo profundo a la parálisis de sueño, que es algo lo que le pasa a mucha gente. A mucha gente, a Sí, mucha una gente. Yo creo cantidad de que podemos gente. hacer un video entero hablando de la parálisis del sueño y súper interesante mirar ese tema. Y eso casi que no pasa en el día. O sea, Wow. la mayoría de casos pasa en la noche. En la noche, Puntualmente cuando en la estamos noche. durmiendo porque estamos más vulnerables y por eso es que es tan importante, Eri, y no sé qué piensas tú, pero el tema de orar, Total. de cubrirse antes de dormir. Así tú no ores una cantidad de tiempo largo, porque yo oro más en la mañana, digamos es mi horario, pero yo no me acuesto sin orar, porque es esa protección que nosotros ya como creyentes tenemos que entender que tenemos que buscar de parte de Dios. No quiere decir que Dios no va a estar protegiéndonos, pero el hablar con Dios, el llevar esas cargas a Él en la noche, el decirle, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Señor, me haces sentir confiado solo en ti. Sí, y es entender que puede que el enemigo esté trabajando en la noche, claro que sí, pero tú estás cubierto y créeme que si tú realmente eres hijo de Dios y estás bien delante de Dios, haciendo las cosas como es hacerlas de acuerdo a la palabra, te vas a sentir con esa tranquilidad de que pase lo que pase, Él va a estar acompañándote en la noche. ¿Sí? Total. Y ahí también algo importante que añadir, y es que volviendo a estas cuestiones de satanismo, santería, de todas estas creencias, es que ¿qué pasa con la noche? Específicamente se cree que los espíritus se aparecen a las 3 de la mañana Correcto. haciendo como una burla a Cristo por la crucifixión, ¿sí? Como también por Wow. la burla a la Trinidad, como una especie Wow, de... wow. Y precisamente hablando tú de la noche, de la vulnerabilidad, de que estamos dormidos, de que estamos, ¿sí? En un momento de completo descanso, pues ahí es Correcto. donde viene estas entidades quizá a venir a Claro, hay más molestar. vulnerabilidad y mira que a mí me ha pasado y seguramente a personas que estén viendo y que también sean creyentes y tal vez los no creyentes también, pero cuando tú ya tienes una relación con Dios en ese sentido, Él a veces nos levanta a orar a esa hora. Sí, Sí, se levanta uno y no es que tengas ganas de ir al baño, a veces porque tienes ganas de ir al baño, tomaste mucha agüita y te levantas, sí, pero a veces sí es un tema de que Él busca que tú ores a esa hora. Total. De hecho, una amiga mía
que es creyente, hace poquito decidió dar el paso de fe, ¡Qué lindo! hace poquito, me contaba precisamente que estaba asustada porque precisamente a las 3 de la mañana la levantó el Espíritu Santo a orar. Tienes que orar por tal cosa Wow, específica. wow, wow. Y ella me contó preocupada y decía, no, es el Señor, tranquila. Es el Señor, ¿por Sí, qué? sí, sí, Porque sí. a esa hora también hay mucha gente del lado de la oscuridad haciendo trabajos, pero Dios sigue estando en control. Dios es dueño Total. del día, Dios es dueño de la noche, Dios tiene las llaves del Hades y de la muerte, queridos. Ahí se los digo porque eso lo dice la palabra. Entonces es tener la tranquilidad de que estamos en manos de Dios, pero que sí hay que tener conocimiento de esto para poder entender a veces por qué pasan cosas, porque tengo temor, porque me tengo que dormir con el televisor prendido, qué traumas de infancia está usando el enemigo para atacarnos, para llevarnos a tener ese temor en la noche y no poder descansar, porque si tú no descansas en el día, vas a estar mal todo el día y ahí es cuando empezamos a alejarnos también de Dios. No tenemos tiempo para orar, estamos muy cansados para ir a la iglesia y suele pasar que sin espiritualizar todo, hay que entender que el descanso es vital. Claro, total. Y si tú dejas que el enemigo de nuestras almas entre y dañe ese descanso vital, va a dañar un montón de cosas también en tu vida. Vas a perder bendiciones que el Señor te ha abierto. Entonces, la noche fue creada por Dios también, ¿sí? O sea, tengamos eso en la mente y en nuestro corazón. La noche fue creada por Dios. Entonces, no podemos permitir que todo esto que de alguna manera ha venido a nuestra mente, a nuestro conocimiento, estas ideas, esta configuración mental y cultural que tenemos, nos quite la paz en la noche. Porque sí, o sea, es decir, pasa mucho de que hay mucha sugestión. Uf. Sin importar la edad, ¿no? Sin importar la edad de que estás solo en el cuarto y ves la montaña de ropa ahí en la silla, piensas que es un monstruo. Yo pensé Y que me todo pasaba eso. solo a mí. Es que recuerden que eso es psicológico. La psicología ha mostrado que cuando tú ves algo y no le das forma, que es lo que pasa con las nubes, no recuerdo cómo se llama ese efecto, ese fenómeno, perdón. No, ponemos acá. Pero, y lo vamos a poner ahí, sí. Tú le das forma, tu cerebro está tan bien diseñado por el Dios perfecto que lo que hace es darle forma a lo que es. Entonces uno en la noche, pues como no ves bien, porque los seres humanos no estamos diseñados para ver en la noche, ¿no? Nuestros ojos no están diseñados como los felinos que pueden ver en la noche. Entonces, claro, tú le das alguna forma y de pronto ves ahí un monstruo, alguna cosa, y la sugestión te lleva a tenerle más temor. Entonces es dormir tranquilos, y si tú estás pasando por temor ahorita, lo único que yo podría decir es que busques de Cristo, Sí, porque Él es el único que va a traer paz a tu corazón. Él es la luz. Él es la luz. En medio Él de es la la luz noche, en Él es medio la de luz. las tinieblas, en medio de la noche. Sí, en medio de las noches, claro. Y pues obviamente, pese a que siga de noche, o sea, pese a que tú tengas esto todas las noches, ¿no? No hayas descanso. El único que da descanso no es una religión, no es una creencia que viene de mi tradición, de mi cultura, no es lo que diga mi mamá muchas veces, no es lo que me haga creer los medios, ¿sí? Finalmente hay una verdad y es Cristo Jesús, ¿sí? Él es la luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Entonces, Él es el que realmente da descanso al alma, pese a que siga habiendo a mi alrededor oscuridad, siga habiendo en tinieblas, ¿sí? Siga habiendo noche, siga habiendo una cantidad de ideas negativas sobre todo lo que requiere, todo lo que abarca la oscuridad, ¿sí? Pero Él es la luz, Él es la luz en medio de las tinieblas, entonces pues esa es la solución, esa es la solución, no hay más. Y yo creo que ya tenemos que seguir en el otro video porque está muy bueno, pero yo sí quería decir algo que no sé, quiero que se me quede, y es que en Mateo nos cuenta que cuando Jesús estaba sentado con los discípulos antes de la crucifixión, él dice que alguien lo va a traicionar, ¿no? Esta escena la conocen todos, sí, cristianos y no cristianos, y de repente él dice que al que le entregue el pan mojado, que era un símbolo de honor en Israel en ese tiempo, va a ser el traidor, ¿no? Y le entrega el pan mojado a Judas, y la palabra dice que en ese momento Satanás entró en él, y entonces Jesús le dice, ok, ahora sí puedes hacer, bueno, sí, ok, pero ahora sí puedes hacer lo que viniste a hacer. Separa a Judas, y dice, y entonces la noche cayó. Entonces, a lo que voy es algo que nos revela Dios también con esto es que la noche puede estar en medio del día.
Tú puedes estar en tu pensamiento en la noche, en tinieblas. Puedes estar sentado a plena luz del día y sintiéndote en total oscuridad. No solamente tiene que caer la noche, sino que metafóricamente Él nos muestra que la noche cayó sobre Él. ¿Por qué? Porque Él aceptó traicionar a su maestro, Ujú. convertirse en un instrumento del mal. ¿Cuánta gente hoy no está en pleno En la día noche. siendo instrumentos de la noche? Entonces Claro, hay que también. tener muy claro eso, y es que el único que puede poner luz de día o de noche es Jesús. Ujú. Cuando tú aceptas que Él está en tu corazón, venga a morar, y ahí es donde vas a sentir paz, sean las 6 de la mañana en un sol precioso o sea la medianoche en una absoluta oscuridad. O las 3 de la mañana. O las 3 de la mañana. Entonces, la próxima vez que los levanten a las 3, pónganse a orar y les aseguro que lo que sea que quiera dañar su sueño, se tiene que ir. ¿Listo? Listo. Uy, Noeri, muy bueno, genial. Espero que nos acompañen en el siguiente videito porque está tan bueno que vamos a hacer un tercer video donde continuamos con el hilo en estos 3 episodios especiales. Y si no se han suscrito, suscríbanse al canal, por favor. Gracias, Eri. Gracias, Diani. Dios los bendiga.